En esta ocasión nos acompaña la doctora Norma Patricia Maldonado Reynoso, CIECAS, con el trabajo titulado M-Learning y las competencias digitales docentes y estudiantiles en la educación superior. Adelante, doctora. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, para mí es de verdad un placer participar en este grupo de trabajo relacionado al ámbito de la educación, en este seminario de investigación, y también compartir con todos ustedes. Por ahí veo muchas caras conocidas, y bueno, pues también primeramente pues agradecer al CGFIE, a la ESCA por la atención, a los colegas y a los amigos que están aquí presentes. Y bueno, pues iniciaremos esta presentación de un trabajo que empecé a realizar en el 2017. En este trabajo se tiene que mencionar evidentemente que no ha sido un trabajo individual, han participado colegas tanto del Politécnico como profesores externos al Politécnico, también del área superior y inclusive de posgrado. Entonces, bueno, posiblemente yo me vaya refiriendo a lo que se ha hecho, pero no es un trabajo individual, es un trabajo interinstitucional. Y bueno, pues para iniciar yo quisiera hacerlo tal vez un poquito más interactivo, y yo quisiera preguntarles a los docentes, también hay estudiantes, pero empezaremos por los docentes. ¿Ustedes en general permiten en sus clases utilizar el celular, utilizar una tablet? No me voy a referir al ámbito de la laptop, que generalmente, bueno, se podría llevar tal vez en algún taller, pero por ejemplo los celulares, los docentes que permiten de vez en cuando un celular en su clase, no para una llamada, no para ver el último meme, ¿ustedes lo permiten? Por ejemplo, no sé, a ver, nos pueden decir qué significa tal concepto. Si no lo saben, a ver, búsquenlo en su celular. ¿Ustedes lo han utilizado? Levanten su mano. Ajá, gracias. ¿Quién de los que levantaron su mano ha encontrado que de repente el celular les sirve para pasarse la respuesta de la pregunta 5 del examen, etcétera? Bueno, a mí me llamó mucho la atención que cuando hago un focus group, más adelante les iré comentando, me dice un alumno, bueno, siendo honestos, yo sí he utilizado el celular para copiar. Bueno, entonces eso de la honestidad pues se vuelve bastante relativo. No les voy a preguntar a los que hayan sido alumnos si lo han utilizado, porque seguramente honestos van a ser y no me van a decir que no lo han utilizado para copiar. Pero bueno, pues a mí me empieza a llamar la atención qué pasa precisamente con esto de los celulares, cuando en algunos otros países sucede de que se admite, se usa, se impulsa el desarrollo de aplicaciones para poder apoyar lo que es la educación. Me llamaba la atención, por ejemplo, el ponente anterior que decía, y nosotros utilizamos YouTube y les pedimos que consultaran YouTube. Bueno, ¿y cómo lo utilizan? A mí en principio me llamó la atención, ¿y cómo lo utilizaron? ¿En una computadora fija o en su celular? ¿No? Bueno, precisamente parte de esto es lo que nosotros deseamos investigar. Y bueno, pues iniciamos entonces esta presentación primeramente pues definiendo qué sería el M-Learning, que seguramente algunos que ustedes están ya en este ámbito seguramente ya dominan, pero para aquellas personas que queremos recordarlo pues vendrían estas primeras diapositivas. Tenemos una palabra muy similar que sería el e-learning, que sería el aprendizaje electrónico, y el M-Learning. Nosotros hicimos un estudio bastante amplio al respecto y tenemos algunas diferencias
tanto en estas dos palabras, pero también en el transcurso de la historia, en el cual inclusive el learning se ha ido ajustando. Entonces, bueno, presentamos algunas de nuestras conclusiones. Si bien e-learning, pues evidentemente ha sido bastante estudiado. Primeramente mencionaremos que cuando empieza el desarrollo de las tecnologías de información y la comunicación a integrarse a los espacios educativos, pues sucede de que se le empieza a denominar, bueno, las TICs en la educación, pero va a haber un momento en el cual se le van a denominar a todas estas nuevas tecnologías como e-learning. Sin embargo, ya a últimas fases se le considera el e-learning, sobre todo cuando, como mencionamos aquí en nuestras diapositivas, cuando en los espacios educativos se utilizan ya sea para ver videos, escuchar audios, evidentemente hacer lecturas, pero sobre todo en el caso del uso del internet. Y en este sentido, por ejemplo, la Universidad de Sevilla menciona que e-learning va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo, pero utilizando internet, es decir, ya no la sola TIC, sino cuando se empieza a conformar estas tecnologías a través del uso del internet, y menciona cuando existe una separación física entre profesor y estudiante. En este caso estaríamos hablando de lo que también se le conoce como blended learning, y menciona entonces la comunicación puede ser tanto síncrona como asincrónica, a través de la cual se pueden dar experiencias didácticas. Es decir, el e-learning, lo que nosotros observamos es de que va a amparar en el número de tecnologías, y a lo largo de la introducción de estas tecnologías al campo educativo, bueno, se van a ir conformando como que estas pequeñas diferencias entre una primera etapa de incorporación, una segunda etapa, blended learning, y van a ir apareciendo nuevas palabras que las van definiendo de acuerdo a sus características. Nosotros, en base a ello, entonces partimos de que el e-learning va a ser mucho más amplio, y nosotros vamos a retomar en específico de estas tecnologías lo que se le llama el M-Learning o Mobile Learning o aprendizaje móvil. En este sentido, primeramente diremos que ejemplos de tecnologías que utilizaría el Mobile Learning serían primeramente los teléfonos móviles, las tabletas, los lectores electrónicos, por ejemplo, de los libros, incluso algunas consolas de juegos que también nos pueden permitir un aprendizaje, las laptops, por supuesto, y todas estas nuevas tecnologías, nuevas entre comillas, estos dispositivos, a su vez se enriquecen a través del uso de aplicaciones o, en su caso, de software o interconexión a través de internet. Es decir, que aunque tengamos el dispositivo, este se potencia a través precisamente del software, de los contenidos que nos van a permitir su uso. Sabemos que la tecnología va a seguir evolucionando, por lo tanto no podríamos decir que hay una lista exclusiva de las tecnologías que comprenden el M-Learning. Pasando propiamente al concepto, nosotros consideramos hablar de los dos términos, móvil y después del learning. Móvil en el sentido de que para que sea considerada que estos dispositivos pertenecen a este ámbito, el dispositivo debe de ser portátil. Evidentemente, pues el teléfono celular pues es el dispositivo de excelencia, pero también las tablets, ¿no? Las laptops, por supuesto, pero también otra de las características tiene que tener la conectividad, es decir, aquellos primeros teléfonos celulares tipo ladrillos no entrarían en este caso en el Mobile Learning, y precisamente se hablaría entonces de la importancia de que estén conectados o que permitan la interconexión, y que a través de esta interconexión pues la persona pueda acceder a navegadores, blogs, wiki, redes sociales, plataformas, entre otras. Estas autoras, Cantillo, Roura y Sánchez, mencionan de que las características tecnológicas de los dispositivos para que sean considerados como parte del M-Learning son,
Uno, la portabilidad, es decir, que yo las pueda llevar al lugar donde las necesite y que de hecho pues siempre las podemos llevar, ¿no? La otra cuestión es lo que mencionábamos, su conectividad y por lo tanto la inmediatez. Alguna vez a todos nos ha pasado que aunque tengas tu sistema de contrato por internet, cuando te urge algo y tarda el teléfono o la tablet o la laptop en encontrar ya sea en su momento la red o que esté tardando demasiado, te desespera. Bueno, por ahí hay diferentes estudios y habla precisamente de una métrica de cómo se trata de perfeccionar por parte de los dispositivos, la parte tecnológica, a que esa capacidad de respuesta sea cada vez menor. ¿Por qué? Porque la gente nos empezamos a desesperar y dices este teléfono o esta tablet no conecta y te vas a otro dispositivo porque el usuario quiere cada vez mayor inmediatez. Otro de los puntos que mencionan las autoras es de que debe de tener ubicuidad, es decir, sin espacios, sin límites espaciotemporales, es decir, yo la puedo llevar a cualquier lugar y en ese lugar, independientemente de la distancia, debo tener las características anteriores, portabilidad e inmediatez. Y por la otra cuestión, el último punto que ellas mencionan es que debe ser adaptable. Adaptable en el sentido de que me puedo interconectar a otros dispositivos, que me puedo conectar a diferentes funciones, que me puedo interconectar inclusive en diferentes plataformas. Y me parece que esta parte, que a lo mejor cada vez se vuelve más común para nosotros, es precisamente una de las características, sobre todo que nuestros alumnos manejan también y a veces sin ser conscientes de ellas, como por ejemplo, a ver, fulanito de tal, no me llegó tu presentación, no, ahorita se lo envío, toman su celular y en cuestiones de segundos tú ya tienes la presentación, el ejercicio, el trabajo, y que precisamente los alumnos no consideran, a ver, tengo la característica de interconexión, pero lo saben resolver. Bueno, entonces hemos visto las características del móvil, ¿no? De la palabra móvil learning. Pasaremos ahora a la segunda palabra, que es la más importante, que es la que sería la relacionada con el ámbito del aprendizaje, el learning. En este caso, para que sea considerado móvil learning, tiene que haber la aplicación de estas tecnologías al ámbito escolar, es decir, el hecho de que yo traiga mi celular el día de hoy no significa que ya estamos haciendo una actividad en móvil learning. Tiene que haber una finalidad educativa que por casualidad yo haya utilizado para enviar mi presentación en este segundo al profesor o mi examen o mi trabajo. Eso no significa que ya sea parte del móvil learning. Y es precisamente entonces esta una de nuestras preocupaciones como equipo de investigación, porque todos tenemos ya mucho acceso a estos dispositivos, pero poco sabemos de cómo potenciarlo en el ámbito educativo. Y bueno, pues de ello partió nuestro interés en hacer esta investigación. Bueno, la UNESCO nos dice de que los proyectos de aprendizaje electrónico se han visto limitados a lo largo de la historia, pues uno, porque son equipos muy caros, otra cuestión es de que se les tiene que dar un mantenimiento, hay que mantenernos al día en estas tecnologías, hay que tener ciertas condiciones controladas, quién lo va a utilizar, quién lo va a prestar, quién lo va a controlar, y es una inversión que generalmente una institución hace pensando en que te van a durar varios años. En el caso del aprendizaje móvil, tenemos de que la inversión la hace curiosamente el usuario. Depende del usuario el hecho del modelo que quiera utilizar y o el número de dispositivos que vaya a utilizar. En primera instancia es una parte crítica porque diríamos, bueno, pero entonces la institución no se está preocupando por brindarles las tecnologías necesarias.
Aquí parecería que es al revés. Debido a que ya la gente tiene estos dispositivos, se desean integrar al aula. Debido a que la gente ya empieza a utilizar estos dispositivos de manera ubicua, de manera inmediata, se quieren pues aprovechar. Y evidentemente pues también tiene la parte de, bueno, y así yo no gasto en otros equipos. ¿Por qué? Porque la gente se preocupa de tener interconexión, la gente se preocupa de traer sus dispositivos y por lo tanto, bueno, pues ya es responsabilidad de ellos. Evidentemente viene la parte crítica, pero finalmente ahí también vendrían las grandes diferencias entre e-learning, el tradicional y el mobile learning. La utilización de la tecnología móvil por sí sola o en combinación con cualquier otro tipo de tecnología de la información en términos generales de las TIC, se quiere aprovechar para que exista aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Y esta visión entonces del M-Learning me dice de que yo no solamente voy a aprender en un aula, sino que también puedo tener un aprendizaje en el lugar en el que me encuentro. Pueden utilizarse para acceder a recursos pedagógicos y conectarnos con otras personas, crear contenido, inclusive fuera de una institución educativa, como por ejemplo pudiera ser cuando un equipo se reúne para dar respuesta a una tarea. A lo mejor pueden ser las 5, las 6, las 8 de la noche, las 11 de la noche, que no será raro en nuestros alumnos, y que están interconectados y que van creando y que van compartiendo para cuestiones educativas. Abarca los esfuerzos de lograr metas educativas como una mejor administración en los sistemas escolares y una mejora en la comunicación. Por lo tanto, vamos a tener diferencias en cómo se distribuye el aprendizaje, y yo creo que esta es una de las grandes paradigmas que requiere un cambio. Tiene que haber un enfoque diferente al sistema tradicional de dónde y cómo se producen las experiencias de aprendizaje. Y aquí retomo parte de lo que mencionaba la doctora Xochiquetzali al inicio de esta sesión, cuando decía es que nosotros, por ejemplo, tenemos los miércoles una sesión de cine en el cual, bueno, si bien se elige un contenido en específico, hay una situación lúdica. Y estando su director aquí, el doctor Zacarías, precisamente vemos de que depende también de una institución. No en cualquier institución te permiten hacer actividades no tradicionales. Y lo vamos a retomar hacia el final en las conclusiones, de que efectivamente una institución tiene que tener este cambio de paradigma. Si nosotros consideramos que solamente existen las experiencias de aprendizaje tradicionales totalmente controladas en laboratorio, etcétera, evidentemente el sistema del mobile learning pues no va a caber en nuestras nuevas tendencias de incorporación de tecnologías y de aprendizaje significativo, inclusive formas de evaluación. Estas dos imágenes que vemos aquí no son cada día más comunes. Por ahí hay estudios, no de ahorita, sino de años atrás, en los cuales de repente tú entras a un restaurante y en la misma mesa supuestamente están conviviendo 4 personas, pero las 4 personas están viendo sus teléfonos, sus celulares, sus tablets, y cada una tiene conversaciones distintas con la persona con la que está viendo. Y bueno, se habla entonces, bueno, si se está conviviendo, no se está conviviendo en la parte social, etcétera. Pero lo que es cierto es que cada vez nosotros vemos estas imágenes más recurrentes, en el sentido de que el joven, inclusive los niños, están cada vez más acostumbrados al uso de estas tecnologías. Me llamaba mucho la atención de que ya los bebés, o sea, pero de verdad de bebés, todavía no pueden tal vez articular palabras, pero les ponen la tableta para que se entretengan, ¿no? Entonces,
bueno, ahí habría que ver una serie de cuestiones positivas, negativas, etcétera, pero a lo que voy es de que cada vez estamos más acostumbrados a estos dispositivos móviles. Bueno o malo ya será cuestión de otra investigación, pero la realidad es que así nos vemos y así vemos a nuestros alumnos. Nosotros también somos amplios usuarios de estas tecnologías. El M-Learning entonces pretende dar una respuesta a las prácticas ya existentes, pero también de las necesidades de nuestros estudiantes. En uno de los focus group me llamaba la atención que decían un par de los alumnos, es que nosotros lo hemos utilizado para comprobar si el maestro está bien en lo que está diciendo. Fíjense, es una necesidad del estudiante comprobar si lo que está diciendo el profesor es cierto o no. Entonces, bueno, a eso se refieren las necesidades de los estudiantes también, y que, bueno, pues estas tecnologías ya están en su vida diaria. ¿Ya se utiliza el M-Learning? Bueno, en México pues todavía como tal, pues realmente no. En España está muchísimo más trabajado este sistema en la Universidad Abierta de Cataluña. Se tiene inclusive un campus virtual totalmente adaptado, que a lo que tú necesites también tu móvil lo pueda leer. Ya ven que en ocasiones queremos entrar, por ejemplo, a una página y nos dicen no está adaptado para que lo leas en tu teléfono celular. En el caso de la Universidad Abierta de Cataluña, de todos los servicios, y máximo que es Universidad Abierta, campus virtual, tú lo puedes descargar, está ya pensado para que todo lo que necesites lo puedas bajar desde los dispositivos móviles. En el caso de la Universidad de Salamanca tienen un proyecto en el cual están sustituyendo gran cantidad de libros por material electrónico y que tú lo puedas bajar en los diferentes dispositivos para que se comuniquen los propios estudiantes y en su caso, bueno, pues acceder a todas las plataformas, campus, actividades de la universidad virtual. Hay inclusive un museo de arte en España en el cual el proyecto es, independientemente de que te dan la historia del museo, imágenes, etcétera, lo que quieren es que el alumno aprenda a aprender, es decir, de que haya una visión muy clara de qué es lo que se pretende hacer con los dispositivos móviles. En el caso de Londres, por ejemplo, se utilizan tablets para el máster, por ejemplo, para el máster de arquitectura y diseño, cuando este máster se imparte con un 70% de clases en línea. Y también lo utilizan, por ejemplo, ampliamente para enseñanza de idiomas a través de las aplicaciones. Aquí todavía en México, ¿dónde estudiaste el idioma? ¿No? A través de una eso no te va a servir. Pero fíjense cómo la visión va cambiando. En el caso de París, también se utilizan tabletas para cursos en línea. Es muy importante esto rescato porque me parece de que no es la tecnología misma, la clave no es la tecnología, sino su uso óptimo, perdón, ahí dice óptico, es su uso óptimo con la alineación, con la metodología, es decir, tienen una visión pedagógica. Y podríamos mencionar otros estudios, en el caso de Estados Unidos, de Portugal, de Japón, por supuesto, tienen bastante desarrollo, sobre todo también con aplicaciones. En México ya se tienen estudios con resultados, por ejemplo, del TEC de Monterrey, en el cual, no de ahorita, sino de hace algunos años, ya se tienen resultados de la aplicación. La UAM también tiene ya esta intención educativa con respecto a sus alumnos. La UAM Coajimalpa, por ejemplo, ya tiene desde el teléfono, claves, etcétera, que desde el inicio ya te van incorporando a estas tecnologías. ¿Qué vemos en general de muchos de estos proyectos? Una característica que es para nivel superior. ¿Por qué a nivel superior? Porque la persona se hace responsable de su propio dispositivo, cuestión que los niños, si bien en muchas primarias, claro que los niños lo tienen, pero es prohibido sacar el celular en clase. En secundaria todavía también los restringen, lo puedes sacar, pero bueno, a las horas solamente de un tiempo entre una materia y otra.
Es decir, que en el caso del nivel superior ya las restricciones tienden a desaparecer, pero segundo, la mayoría de las personas a nivel superior ya lo tienen, ya son responsables del uso, ya tienen una interconexión más amplia entre otros. Entonces, bueno, una característica es de que la mayoría de estas incorporaciones se dan en este nivel. Bueno, una vez de que hemos planteado este estado del arte, ¿de qué se trató nuestra investigación? Y que bueno, que sigue el curso una siguiente etapa. Nuestro proyecto de investigación habla entonces de si realmente se está incorporando el M-Learning en nuestro país en el nivel superior, qué es lo que se ha abonado, qué es lo que se conoce, qué es lo que está sucediendo. Bueno, nosotros encontramos que padres, docentes e instituciones educativas generalmente se horrorizan cuando escuchan las dos palabras en la misma oración juntas, que serían dispositivos móviles y aula, ¿no? O sea, bueno, ¿estamos hablando en serio o entonces por qué se habla de dispositivo, del teléfono celular? Que no era una plática educativa. Es decir, hay un freno muy fuerte cuando se trata de unir la telefonía móvil, las tablets, etcétera, en el ámbito educativo. Algunos comentarios de los docentes es: ¿para qué las queremos? Nada más sirven para copiar, pues se distraen, los niños juegan, pierden el tiempo, no me hacen caso. Es decir, mucha de esta percepción docente, al parecer, vendría por parte de los docentes. Si bien estas fueron unas primeras visiones, pues nosotros necesitábamos tener el sustento de que esto fuera así. En algunos de estos estudios que les presenté previamente, tanto en Londres, en España, en Japón, la propia UNESCO indica que el M-Learning es una realidad para el año 2020. Dice, el M-Learning ya llegó y se va a ver plenamente en el año 2020. Nosotros casi estamos entrando al 2019 y en México pues todavía nos falta. Y bueno, pues precisamente ello, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que en otros países ya está muchísimo más avanzado y en México no. Algunas de nuestras preguntas iniciales fue: el uso de este aprendizaje móvil por parte de los estudiantes y de los docentes ya se está dando en la educación superior. ¿Cuál es la percepción que se tiene al respecto? ¿Cuáles son los obstáculos o cuáles son las ventajas que se tienen? Y una que nos parecía muy importante: ¿y conocemos el potencial educativo o únicamente es incidencial esta situación? Nosotros utilizamos una metodología basada principalmente a través de un estudio cualitativo, en el cual participaron tanto docentes como alumnos de educación superior, inclusive de posgrado, pero nosotros quisimos entrar al ámbito de una modalidad presencial. ¿Por qué? Porque evidentemente en una situación mixta o en una situación a distancia tendrían que depender más. Nosotros quisimos explorar este primer momento en una modalidad de educación presencial. Los instrumentos que nos iban a ayudar para cumplir nuestro cometido de comprender qué era lo que estaba sucediendo fueron los focus groups de tipo homogéneo, es decir, se seleccionó que por áreas de educación de la licenciatura, por áreas de educación a nivel posgrado, se hacían grupos más o menos con edades similares y de instituciones similares. Hicimos tanto para privada como pública. Y también se complementó con entrevista cualitativa, sobre todo en el ámbito del docente. Estos instrumentos se analizaron a través del software para análisis cualitativo Atlas TIL y, como mencionábamos, hicimos un comparativo entre instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, y se seleccionaron dos amplias áreas: el área social, principalmente del ámbito de ciencias de la comunicación, y el ámbito de ingeniería, para saber si había coincidencias o no. Inclusive se hizo también un análisis con perspectiva de género
y encontramos que muchas de estas situaciones son bastante similares, por lo cual, bueno, por ahí hay una imagen que habla al respecto, pero no hay diferencias en cuanto a este uso de dispositivos móviles y educación. Y de manera complementaria se aplicó un cuestionario virtual a través de los formularios Google, y sobre todo con el fin de tener una descripción más amplia de los usuarios y algunas estadísticas que, como bien mencionaba el profesor anterior, pues en ocasiones uno pretende que sean más cualitativos, pero que sobre todo también pues te van a ir describiendo algunas cuestiones del grupo con el que estás participando. Dentro de los resultados cualitativos, posterior a que se hicieron los focus group y las entrevistas, se pasaron, como ustedes bien saben, pues las transcripciones a Atlas-T, y encontramos grandes 4 áreas de análisis. El primero era para qué se utilizan más los dispositivos móviles en el ámbito educativo, ventajas y beneficios de estos dispositivos. Otro tópico sería las desventajas o inconvenientes de estos dispositivos, y la última, que serían aplicaciones y software más utilizados en los dispositivos móviles y el ámbito educativo. En particular, tuvimos muchos resultados muy importantes, muy interesantes. En particular les vamos a presentar lo que se refiere a las competencias digitales. Para este punto, bueno, primero queremos aclarar bajo qué perspectiva estamos analizando entonces estos resultados. Acorde a Martínez, a Camacho, Luis Camacho, también a otros documentos de la UNESCO, las competencias digitales no se refieren exclusivamente a una parte técnica. También tienen que tener una parte pedagógica, de gestión social y técnica. En ocasiones también hemos encontrado a otros autores que dicen la competencia digital es saber utilizar tecnológicamente un dispositivo. Nosotros retomamos que no es nada más eso, y desde esa perspectiva es que analizamos también nuestros resultados. En el ámbito pedagógico, se considera que se tiene que tener una preparación del contexto para una interacción y una colaboración con una mirada educativa, es decir, no solamente es saber encender un proyector, sino en determinado momento para qué me va a servir, cuál es el fin último de esta actividad. La dimensión de gestión se enfoca principalmente a elementos logísticos, como por ejemplo que voy a subir tal vez una lectura, un video, cómo se va a subir, en qué momento lo van a ver, en qué momento se va a tener que analizar. Es una visión logística pero educativa, y una dimensión social en el sentido de que también se trata de construir una comunidad, y esta comunidad debe de estar en interacción y colaboración. Hace unos minutos comentaba con algunos de los profesores que había asistido por acá, que en muchas ocasiones nuestras actuales plataformas realmente no nos están brindando esta interacción y colaboración, sino que uno está en una educación, por ejemplo en línea, y te dicen en el número de estudiantes suban su actividad, todo el mundo la sube, pero tú no sabes necesariamente ni quién la subió, ni cómo la subió, ni cuáles fueron sus errores, ni tú criticas, ni ellos te critican. Es decir, pues se vuelve una situación individual. En este caso, la dimensión social, desde este punto de vista, nos habla de que se debe de construir una comunidad para que haya una colaboración. Y bueno, finalmente la dimensión técnica, que nos indica de, precisamente ahora sí, la capacidad de uso de la tecnología, y en su caso pues la gestión del curso mismo. Presento primeramente unas gráficas, sobre todo obtenidas de este cuestionario. Los resultados evidentemente son cualitativos. Participaron un total de 27 hombres, 21 mujeres.
La edad de los participantes, al ser estudiantes de licenciatura mayormente, pues es casi un cuarto de la población. Sin embargo, ahí vemos de que conforme iban avanzando en la edad, pues también vamos teniendo pues un poquito de que se va disminuyendo la cantidad de participantes. Más o menos, más del 50% fueron estudiantes y el restante fueron los docentes. El nivel máximo de estudios, bueno, dado de que aquí incluimos también a los docentes que participaron en el estudio, podemos observar de que tuvimos estudiantes de licenciatura completa, estudiantes de maestría, la maestría completa y personas, sobre todo los docentes, con doctorados completos. Los dispositivos con los que podían contar las personas eran principalmente teléfono celular tradicional entre comillas, porque ya pertenecían a la 3G al menos, o lo que se le conoce ahora como los smartphones, las tablets y las laptops. Aquí, ¿por qué sube la frecuencia? Porque una sola persona podía tener las 4. Entonces observamos que van aumentando los números y, contrario a nuestra idea de que todo el mundo iba a tener smartphone, pues sucede de que muchos precisamente utilizan la laptop, pero en conjunto con otros de los dispositivos móviles. Entonces, bueno, acceso a dispositivo móvil todos tenían, y no por un dispositivo sino a varios. Aquí es una de las imágenes que les comentaba, si habría diferencias al ser hombres y mujeres. Bueno, si bien existen diferencias en cuanto a la frecuencia, como ustedes pueden ver, el comportamiento es bastante similar en cuanto a los tipos de preferencia de los dispositivos. Observamos de que de los dispositivos más preferidos son el smartphone, tanto hombres como para mujeres, y las laptops. Mencionan de que la tablet en ocasiones no es tan rápida, tan inmediata, el problema del teclado, entre otras cuestiones. En cambio, la laptop sí lo tiene, pero curiosamente el teléfono celular no. Sin embargo, bueno, puede ser por la capacidad de software que se puede también tener ahí. ¿Por qué los prefieren? Bueno, mencionan, pues son porque los que más uso, por la portabilidad, por sus utilidades y herramientas, por la facilidad de uso y comodidad, por el rendimiento, por la rapidez o por otras cuestiones. Es decir, que como podemos observar, todas estas características pueden ser para cualquier tipo de dispositivo móvil. En tu institución educativa tienes el servicio de Wi-Fi. En otras palabras, te podrías conectar inalámbricamente, y bueno, pues llama mucho la atención de que el 94% dijo que sí, pero aquí lo que llama la atención es de que un 6% dijo que no, cuando ambas instituciones, tanto públicas como privadas, sí tenían la opción Wi-Fi. Entonces algo pasaba por ahí en ese 6% que no la identificó como tal, no la reportó como tal. Sin embargo, este servicio de internet, mencionaba yo de que el dispositivo lo tiene que comprar cada uno, pero el servicio de Wi-Fi lo tiene que dar la institución, ¿no? En ocasiones ya observamos que también el Estado está brindando estos servicios abiertos, de poderse interconectar, sobre todo, por ejemplo, en hospitales, en lugares públicos, etcétera. Pero en el ámbito educativo, pues la principal que tendría que abonar a que se diera este servicio, pues sería la propia institución educativa. Aquí vemos, se permite el uso de smartphone en clase. Fíjense, aquí ya tenemos un 62% que dice que sí, el 25% que dicen con restricciones. A estas restricciones ya en los focus groups sale de que, bueno, sí, siempre y cuando el profesor te lo permita. Inclusive por ahí sale el caso de que algunos profesores inclusive permiten el uso de celulares en exámenes, y aproximadamente un 13% dice que no, que a ellos sí no les permiten. Ahora, esto es educación superior. Hablábamos de que en la educación superior la gente tenía más disponibilidad, y aún así
13% no se le permite el uso de esta tecnología, lo cual nos habla de que puede ser o por la institución o por el docente que dice en mi clase me apagan todos los celulares, se desconectan, etc. Algunos resultados de tipo cualitativo. Por ejemplo, dice algunos docentes o alumnos que coinciden, pues prefiero trabajar con una computadora fija porque tiene mayor capacidad, me permite hacer más cosas. Cuando se les preguntaba cómo hacían sus tareas, pues evidentemente la computadora fija es muy buena. Sin embargo, cuando se les dice, y comparando con el celular, bueno, hay una alta preferencia por el celular, por el tamaño, porque lo puede llevar a todas partes, hay una alta conectividad, inclusive entre el encendido de estos dispositivos y la respuesta es muchísimo más rápida que algunos otros. También se salió en los focus groups que las laptops, aunque pueden ser muy buenas, lo que les preocupa es en nuestra ciudad el robo de estas tecnologías. Dicen, es muchísimo más llamativa traer una laptop que en su momento un celular que ya todo el mundo trae. Entonces, la laptop, aunque puede ser muy buena, no les brinda tanto esta conectividad. Otros resultados, mencionaban algunos alumnos, no les gusta leer, fíjense, no les gusta leer en el celular por el tamaño. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros no hemos visto que se hacen las lecturas en el celular? Es decir, claro que son muy hábiles para identificar que el celular no es el mejor dispositivo para hacer las lecturas, dice, pero es muy útil para emergencias, o sea, emergencias como no me alcanzó el tiempo para leerlo, quiero verificar un dato, quiero comprobar una situación, y mencionan, dice, y así no tienes que cargar los libros gordotes de 500 páginas. En cuanto a sus usos pedagógicos, bueno, se puede almacenar archivos en la nube, tanto por los docentes como por los alumnos, se puede consultar en el momento en el que quieras. Una parte que salta mucho siempre son las fotos. En el lugar que tú estés puedes tomar los apuntes y llama la atención que combinan mucho el celular con otras TICs, como por ejemplo pueden descargar, compartir, combinar estas tecnologías. ¿Cuántas veces no hemos visto que nuestros alumnos toman la fotografía del pizarrón? Llama la atención de que hubo el caso de una profesora que decía, no, a mis apuntes en el pizarrón no les tomen fotos, ¿sí? Pero vean quién es el que está frenando también algunos de estos dispositivos. Dentro del ámbito cualitativo, tenemos esta nube de palabras que emerge del Atlas TIC, y vemos rápidamente, me voy a ir más rápido para cuestiones de tiempo. En cuestión del Google Drive es muy utilizado el sistema Moodle, el Office, el WebQuest, Dropbox, entre otros. Con letra más pequeña que ya no se puede diferenciar son aplicaciones. ¿Cuándo se llega a utilizar el celular en clase? Para verificar información, para cuando se les solicite que descarguen o utilicen un programa o una aplicación, y para consultas rápidas. Sin embargo, como se menciona aquí, también se ha llegado a utilizar para hacer exámenes, ejercicios, copiar imágenes, descargar archivos. Por ahí hay inclusive algunos software específicamente de celular que sirven para contestar exámenes rápidos en clase y decir, a ver, yo acabo de revisar tal tema, contesten estas preguntas. Son ejercicios muy lúdicos y que se pueden utilizar para reforzamiento educativo. Se observa que los docentes han generado prácticas para, uno, que no copien de su celular u otros dispositivos en los exámenes. Dos, ya no son exámenes exclusivamente memorísticos, porque a veces por muy hábil que seas para checar de que no lo saquen, pues entonces ya el profesor prefiere ir cambiando a esos exámenes de repetición a los exámenes que involucran un mayor análisis. Inclusive comentaba un alumno que el profesor le decía, pueden sacar su celular, de todas formas la respuesta no va a estar ahí, tienen que pensar. Las tareas para evitar plagios,
como por ejemplo copiar y pegar. Cada vez tienen mayores requisitos estas tareas, incluyendo por ejemplo análisis, ensayos, elaboración de mapas, entre otros. Opinión del docente. ¿Usted cree que el smartphone en esta clase lo distrae, le sirve para apoyar algún tema en especial, o las dos anteriores? Y curiosamente la que obtuvo mayor porcentaje es las dos anteriores, es decir, tanto lo distrae como le sirve de apoyo. Los alumnos comentaron: si está muy aburrida la clase, pues la verdad yo sí a veces me pongo a ver mis mensajes, enviar mensajes en WhatsApp. Es decir, que efectivamente por eso es que se da las dos anteriores sin que haya contradicción. ¿Ha tomado usted algún curso o aplicación? Y llama totalmente la atención que tanto docentes como alumnos no han tomado cursos. Por lo tanto, pues claro que se desconoce cómo se podría potenciar el uso del mLearning en la educación si no se han tomado cursos. Realmente lo que estamos haciendo es, pues yo pienso que les puede servir. Y conclusiones: alumnos y profesores tienen dispositivos móviles, casi todos ya cuentan con smartphone, laptop y tablet. En sus instituciones educativas, si bien no hay una cobertura total, se tienen áreas de acceso a redes Wi-Fi para tener conectividad. Docentes como estudiantes saben de manera práctica utilizar estos dispositivos, pero existe poco conocimiento de sus fines pedagógicos. Y dentro de las dimensiones de las competencias, en este caso la primera dimensión que vamos a presentar, que es la dimensión técnica, se encontró que el docente sí tiene conocimientos generales de los dispositivos móviles. Se encontró que en ocasiones desconoce la existencia de software o aplicaciones educativas, por lo tanto, pues claro que no se puede aprovechar en su máxima capacidad. En la dimensión pedagógica se observa que los docentes, al no haber tomado cursos de los dispositivos móviles, pues implica que no puede utilizarlos de manera creativa, ni innovadora, ni sistematizar ninguna práctica al respecto. Algunos docentes han llegado a tomar cursos de otras tecnologías y que las combinan, pero no en específico para el caso de mLearning. En el caso de la dimensión de gestión, los docentes sí llegan a gestionar el uso de ciertos software, aplicaciones o incluso de dispositivos móviles. Por ejemplo, esto ya no venía, lo comento muy rápido. Hay mucha diferencia entre el uso de software entre los ámbitos ingenieriles y los ámbitos de ciencias sociales. Evidentemente tiene que ver con la formación. Algunos profesores incluso les dicen: esta aplicación te va a servir. Y sí la permiten, por lo tanto para sus tareas como para la clase misma. Sin embargo, si bien las instituciones educativas llegan a apoyar a través de la conectividad, se requerirán de proyectos específicos para realmente entrar a lo que es el mLearning. El hecho de que digan: yo ya puse Wi-Fi, pues no, eso no tiene nada, ¿no? Y en la dimensión social se enfoca en la construcción de la comunidad, la interacción y la colaboración. En esta dimensión se llegó a identificar que sí existen estas comunidades, pero de alumnos, es decir, entre ellos mismos sí existe, en el cual no participa el docente, y por lo tanto, bueno, pues sí existen estas redes de apoyo, pero es entre similares, entre sus propios colegas como alumnos. Y bueno, nosotros estamos proponiendo una serie de estrategias para que en su momento se pueda, con estos resultados, impulsar el mLearning. Sin embargo, consideramos que esto no debe de ser producto de una situación individual, el yo querer hacer exclusivamente con mi grupo de alumnos. Consideramos de que debe de haber un plan institucional como el que nosotros hemos identificado en España, en el cual es la institución la que lo promueve, es la institución la que capacita, es la institución que apoya. En el momento en que nosotros de manera individual lo estamos aprovechando es muy bueno, pero ello no significa que vayamos a pasar a una situación de
aprendizaje electrónico móvil. En este momento es en el que nos encontramos, ya hemos hecho algunas presentaciones, se ha presentado en memorias, por ahí se tiene un capítulo para un libro. Sin embargo, evidentemente esta es una primera parte de una propuesta en la cual ya estamos inmersos en ella y que podríamos aprovechar conociendo las ventajas y los beneficios que nos pueda dar. Bueno, por cuestiones de tiempo aquí le dejaría y bueno, pues agradezco mucho su atención. Patricia, agradecemos su conocimiento y tiempo para este seminario. Nos queda un poco de tiempo para algunos comentarios, preguntas, inquietudes hacia la ponencia de la doctora. ¿Alguien quiere comentar? Yo no sé de estas cosas, primero, me posiciono de que no es un tema de... No se escucha. Bueno, voy a hablar un poco más fuerte. Como parte de mis prácticas cotidianas, sigo las secciones de educación de algunos periódicos sudamericanos. Entonces, tu conferencia me ha referido que he estado siguiendo los artículos periodísticos que están siguiendo un fenómeno y que ahorita en los congresos sudamericanos están pasando leyes nacionales para prohibir el uso de las tecnologías móviles en el mundo. Y van bastante avanzados, o sea, me parece que van por la aprobación. Incluso se han dado foros nacionales de consulta en Sudamérica y los profesores son unos de los actores más activos a favor de la prohibición. No la prohibición nacional, van a sacar leyes federales. Las leyes federales regularmente traen sanciones penales. Entonces es algo como me parece un fenómeno muy interesante porque tú lo refieres o me da la impresión como que esto ya está, es un hecho, es algo a lo que debemos de acostumbrarnos. Y lo que yo veo en Sudamérica más bien es una reacción a prohibir el uso en las aulas sudamericanas de este tipo de herramientas y parece que lo van a aprobar. O sea, me parece que esa va a ser la conclusión. Bueno, curiosamente, yo les presentaba el caso de París, ¿no? Que París tiene algunos ejemplos de aplicación a nivel superior del e-learning. Y en París, no solamente en Sudamérica, sino en París también están promoviendo que legislativamente se prohíba el uso de estos dispositivos en los niveles básicos. Y yo comentaba hace unos minutos que a mí me preocupaba ver también que en la carriola les dan estos dispositivos para entretener. Yo creo que lo que ahí se está enfrentando son dos situaciones que pudieran ser en cuanto a formación integral, y la otra cuestión es que realmente el dispositivo, o sea, no se quede en el uso del dispositivo, sino que sea no solamente el móvil, sino el mobile learning, o sea, que haya una función, una finalidad educativa. Yo considero que, bueno, por mucho que se intente disminuir el uso de estos dispositivos, ello no quita que lo vayan a seguir utilizando, como por ejemplo para hacer preguntas, y no digo de que sea necesariamente algo negativo, pasarse la tarea ni nada por el estilo, sino que van a seguir, por ejemplo, construyendo redes, colaboración. A mí no me está saliendo este ejercicio, a ti cuánto te dio, utilizando los dispositivos, es decir, que efectivamente si se comprendiera la finalidad del mobile learning, otra cuestión sería, y evidentemente hay que discutir al respecto, pero efectivamente pues sí hay algunas prácticas que sí son claramente criticadas, ¿no? O por ejemplo, cuando recién entran la nueva tendencia, ¿no?, de que el profesor es tutor, ya no es el que da el tema. Recordemos de que había profesores que decían, a ver, el equipo 1 de este tema, el 2, el 3, el 4, yo nada más los veo. Yo creo que exactamente tiene que haber un periodo de ajuste.
El tutor tampoco es, ustedes dan el tema y lo que hayan aprendido bien y lo que no, pues no, ¿verdad? Entonces yo creo que tendrá que haber este ajuste, y no solamente en Latinoamérica, sino te digo también inclusive en París, que ahí tienen un gran avance. Sin embargo, de verdad que en España hay el número de documentos que ya habla de esta preocupación, de esta incorporación, e inclusive no solamente en instituciones educativas, sino también para la capacitación, equipos de trabajo, empresariales. Es decir, yo sí veo muy difícil que se trate de frenar el uso de los dispositivos. Mejor en lugar de frenar, pues ver en qué nos puede servir, en qué nos puede enriquecer nuestro quehacer educativo. Y no necesariamente por el hecho de consultar una fuente, no sé, un texto especializado, sino que podemos enriquecer, por ejemplo, como mencionaba, tal vez ver videos, hacer conversaciones, por ejemplo Skype, y todas estas alternativas también nos dan los dispositivos. Entonces hay que exactamente entrar a ver en qué más nos pueden servir a nivel educativo. Sí, muy rápidamente coincido con la colega en el sentido de que las experiencias individuales tienden a diluir sus efectos con el paso del tiempo y en las personas. De ahí que el grupo de nosotros, de la ESCA Santo Tomás, se ha preocupado por incorporar la dimensión del desarrollo organizacional, donde buscamos que los directivos ejerzan liderazgo pedagógico. Entonces no alcanzó el tiempo de decirles, pero su director administrativo estuvo en una sesión de cafetería, la subdirectora académica en una de las del cine, de informática también lo tenemos ahí, no porque nos resuelva las cuestiones de logística que son importantes, sino porque se va diseminando en toda la organización esta necesidad de cambio. En la medida que ellos sean agentes del cambio y los hagamos partícipes de la investigación, me parece que tenderemos a tener un mayor impacto y a no diluir el esfuerzo. Muy rápidamente, uno de sus grandes investigadores aquí en la ESCA, el doctor Isaías Álvarez, precisamente me está invitando a participar en uno de los proyectos que habla de liderazgo y educación, y precisamente estas primeras líneas que tenemos es exactamente, los líderes educativos tienen que tener esta apertura, esta flexibilidad, pero con una visión no al año siguiente, sino mucho más allá. Y bueno, efectivamente, pues como tú bien lo mencionas, se habla de que no nada más está escrito en papel, sino que ustedes mismos lo están haciendo, y pues por ello una felicitación. Sí, bueno, como sociedad estamos transitando de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, y seguimos aprendiendo todos a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? Y si es cierto, hay muchos estudios, hay muchas investigaciones, hay algunos que coinciden o coincidimos en que sí debemos entrar a la modernidad, y los maestros nos debemos de formar con todos estos nuevos dispositivos que nos ayudan mucho en la formación integral de nuestros estudiantes, porque efectivamente tiene muchas áreas en donde podríamos incursionar y que los viésemos más que nada como materiales de apoyo, no materiales que nos ayudan a darle un sentido del learning, de que estás aprendiendo, y ver todas estas nuevas tecnologías son más de ayuda que de entorpecimiento en el aprendizaje. Este es mi particular punto de vista. Pero si yo quisiera invitarte, doctora, yo no sé si es, bueno, yo te conozco, ¿no? Y veo que trabajas varios campos, pero si es la línea de investigación que consideras que vas a continuar, hay un campo temático en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa donde otros mexicanos están investigando este tema. Ahí le llamamos las TICs en Ciencia, Tecnología y Sociedad, y se van a retomar todos estos temas y se están haciendo estos estudios para que pudieras incorporarte en esta línea de generación y aplicación del conocimiento,
y ver qué están haciendo otras universidades primas hermanas de nuestro propio Instituto Politécnico Nacional. Porque a mí me llama mucho la atención de que efectivamente los docentes que andamos aquí, precisamente en las nuevas tecnologías, pues nos vamos modernizando, pero de manera particular, ¿no? Porque yo sé que no sé, y entonces me tomo un diplomado, y ahora ya pusieron otro software, y ahora hay que tomar otro, y todo lo hacemos de manera particular, con nuestro tiempo y nuestro dinero. Sin embargo, por ejemplo, tenemos la Universidad Nacional Autónoma de México, que les dan cursos de formación y actualización en las nuevas tecnologías, y lo tenemos aquí en el Centro Bascarones, y hay varios, tienen varios, así como tienen el CELEX, tienen uno pegadito que es sobre el cómputo, y te enseñan desde actualización en cómputo, que por cierto lo acabo de terminar, pero te dan módulo y te dan los MOD y los no sé qué y tal, y son como 20 o 30 cursos y diplomados que los docentes de la universidad están tomando y que les hacen un precio especial y algunos casi regalado. En el caso del Poli no lo veo. Y perdón si a lo mejor estoy diciendo que a lo mejor sí lo tenemos y yo soy la ignorante, ¿no? Pero si tuviésemos un centro de capacitación y formación con las nuevas tecnologías, me parece que iríamos trabajando de manera más conjunta y hacer este tipo de discusiones en las diferentes disciplinas, ¿no? No nada más en un campo específico. En ingeniería, cómo enseñamos con estas nuevas tecnologías, cómo enseñamos en ciencias sociales, etcétera, ¿no? Porque la modernidad ya está y no la podemos detener. Nos guste o no, pues ya estamos adentro, ¿no? Para podernos mover a nivel nacional e internacional. Te agradezco mucho, Esperanza, y comentario. Yo creo que precisamente esta red que se intenta crecer, esta red de expertos en educación, pues nos permite eso también, conocer que existen estos temas y compartir estas preocupaciones, y de esa manera también nosotros mismos superamos. Gracias. Apenas en estos días hubo un fenómeno en redes sociales, era la carta de un maestro en el cual decía que él se daba por vencido y que prefería jubilarse y que aceptaba que las tecnologías lo habían rebasado. Y fue tendencia porque era más el número de la gente que apoyaba esa mentalidad de artista, de ver la tecnología, que verlo como un campo de oportunidad. Es cierto, y aquí coincido en Latinoamérica en general, pero no todos los países. Por ejemplo, Brasil es uno de los países que ha impulsado mucho, y eso porque en el 2016 fue un congreso en Alemania y era Brasil uno de los países que llevaba más investigación sobre la incorporación de tecnologías a la enseñanza de la matemática. Entonces, y no solamente era Brasil, digo, por citar un ejemplo, España es de los países que llevan más de 30 años investigando en términos de introducción e incorporación, porque para ellos es diferente hablar de estas dos estrategias, de la tecnología en las aulas, y es potencia. No quiere decir que el 100% de sus profesores, pero la mayoría de sus profesores, y hay estadísticas, han incorporado, han logrado incorporar proyectos muy interesantes. Estados Unidos es otro de los países que ha generado mucha investigación al respecto. Pienso yo que esta visión que hay es por la brecha generacional. Los jóvenes que ya están aprendiendo y que han crecido con tecnología deben de aprender cómo usar el dispositivo. Por ejemplo, en el aula es muy importante establecer reglas, o sea, no satanizar el uso del dispositivo. Hay reglas, en qué circunstancias, con qué finalidad vamos a utilizar el dispositivo. Y dos, algo que aprendí precisamente de investigaciones españolas es que hay que tener estrategia, ¿sí? Porque no es lo mismo implementar una estrategia de uso de tecnología para un big learning, que es mixto, que yo lo incorpore en el aula, o que haga educación totalmente virtual. Tienen implicaciones diferentes o grados diferentes de aplicación de la tecnología, y hay que generar estrategias. Hay una situación aquí en el instituto, y a lo mejor es por la brecha generacional. Lo que sí, y esta es una opinión muy personal, y digo, respeto la perspectiva de mis compañeros, es que si el instituto es en México, y lo decían hace rato, ¿no? De impacto a nivel Latinoamérica,
me parece que es un comprometer ir en contra de la tecnología, cuando nosotros somos la institución educativa más importante de México que promueve el uso de la tecnología. Entonces pienso yo que más bien tendríamos que cambiar un poco la cultura y la aceptación de cómo manejamos la misma, ¿no? Generar estrategias internas en las cuales nosotros docentes, porque incluso a mí me cuesta trabajo, o sea, yo a veces me sigo mucho de lo que mis alumnos saben en tecnología para yo ir modificando mis hábitos en el uso de la tecnología. O sea, ellos también me ayudan a mí a entender cuáles son los nuevos. Y entonces pienso yo que lejos de hacer en perspectiva de retroceso, porque incluso en la economía basada en el conocimiento está demostrado que los países que han invertido también en el uso de la tecnología en la educación tienen mayores posibilidades de desarrollo económico. Claro, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que en los focus group, de verdad que los alumnos, porque mencionabas esta brecha generacional, de verdad que los alumnos tienen una capacidad de madurez y una responsabilidad que, lejos de pensar de que todos lo quieren para copiar, todos quieren para esto, no es cierto, no es cierto. De verdad que los alumnos mismos dicen, yo por ejemplo tengo la práctica de que copio las imágenes pero la bajo en mi computadora porque es mi responsabilidad de estudiar y porque de verdad que tienen, bueno, también mencionaba, no, yo sí leo en el celular porque así no mando tantos arbolitos, entre otras cuestiones. Pero de verdad, yo creo que efectivamente esta nueva generación va a ser más fácil que entre al sistema de M-Learning. Sin embargo, nosotros también pensábamos que íbamos a encontrar por edades muchos de los obstáculos y no tanto. Yo creo que hay maestros que a pesar de la edad que tengan, les gusta incorporar, les gusta aprender, como tú dices, hasta mis alumnos les puedo aprender y hay otros que dicen no, para que me quemo, ¿no? Entonces hay muchas de estas tendencias, pero yo considero de que efectivamente los alumnos de UPITA, han hecho cosas de M-Learning sin necesidad de saber que son M-Learning, como el uso de estos celulares para encontrar información, museos, etcétera. Entonces yo creo que lo que falta es explotar. Si permite una participación más. Yo tengo dos preguntas, Norma, en el contexto de la red de expertos en la educación. Me parece que la mayor parte de las presentaciones que van en este siglo han aportado algo o han desarrollado investigaciones en el enfoque metodológico de investigación cualitativa. Entonces, bueno, ahorita estos seminarios han sido como de diferentes temáticas, hablando a lo que cada uno de nosotros está haciendo, pero yo creo que deberíamos avanzar en tener unos seminarios donde discutiéramos cuestiones ya más específicas acerca de nuestros objetos de estudio, las poblaciones con las que trabajamos, las metodologías, porque creo que podemos, entre más específico tengamos algunas temáticas para revisar, pues nos enriqueceremos mucho más. Entonces, yo lo que quería preguntarte era, bueno, tú has escuchado varias presentaciones de corte cualitativo, o sea, ¿cuáles serían las simpatías y diferencias con el trabajo que tú realizaste? Y la otra que fue un poco más explícita en la primera presentación del día de hoy, ¿quién es tu grupo de trabajo? Porque dices, no soy yo, es un equipo, estamos analizando varias investigaciones, esto viene de hace años. ¿Me podrías hablar de estos dos? Sí, empiezo por la más fácil, que es la última. Trabajamos con un par de profesores de la universidad, de la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Centro de Estudios Superiores en México o mexicano, del CES, que es privado, en el ámbito del Politécnico. Esas tres personas serían externas. En el ámbito del Politécnico, el doctor Armijo, que pertenece también al CIECAS. En el ámbito de posgrado, a la maestra Claudia Hernández, que también trabaja en la CIC y colabora en el CIECAS, y bueno, y yo por parte del CIECAS también. Y con respecto a la primera, yo creo que fíjate que a mí me llamaba mucho la atención que en alguna de las pláticas en las que entré criticaba mucho la metodología. Entonces yo quería como que ser más específica en mi metodología, pero bueno, el tiempo no nos los permite, ¿no?
Y segundo, van cambiando las situaciones. Por ejemplo, en la primera presentación no fue tan abundante en metodología, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí hay diferencias. Yo creo que pues para analizarlo propiamente, pues solamente que fueran publicaciones tipo revista en la cual pues hay un antecedente, una metodología, unos resultados, etcétera, para yo poder hacer como que un comentario más detallado. Yo creo que veo desde que efectivamente pues ha habido esta riqueza, como tú bien mencionas, en las presentaciones, la forma de análisis, pero yo creo que nos han ayudado. A lo mejor si a mí me hubiera tocado presentar esta misma exposición anteriormente, a lo mejor a mí también me hubieran dicho, ¿cuál es tu metodología y cómo lo analizaste y qué hiciste? Yo creo que es la riqueza de estas sesiones, ¿no? Que nos van también mostrando cuáles son las prioridades que tiene nuestro auditorio, que si bien, como menciona el maestro Ángel, es diverso, pero que existe como que una tendencia, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiere saber? Por ejemplo, ahora me llamó mucho la atención que se mencionaba mucho las publicaciones, ¿no? Dónde se publicó, etcétera. Yo no incluí ninguna diapositiva, pero bueno, pues como que de alguna manera te van como que mostrando hacia dónde va también nuestra posible red, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Ir entre todos enriqueciéndonos también en este tipo de sesiones. Patricia, pues nuevamente agradecerle el espacio y el conocimiento proporcionado. Con esta presentación damos término a esta tercera sesión de la segunda edición del Seminario de Investigación Educativa. Les agradezco a todos ustedes su asistencia y un anuncio rápido. Dentro del trabajo mismo que engloba a los trabajos de la conformación de la red de expertos, la Secretaría ha propuesto llevar a cabo con las escuelas de nivel medio y superior un taller que se llama Práctica de Investigación Educativa, en el cual el resultado es una propuesta, una pregunta de investigación. Y ya en la sesión anterior de la red se les había comentado este proyecto, y en diciembre, el 14 de diciembre, vamos a llevar a cabo un coloquio donde expongan precisamente las escuelas su pregunta de investigación ante los que están interesados en conformar la red de expertos, con la finalidad de abundar precisamente temas de interés de las unidades académicas, pero también que los expertos, los que están conformando la red, también tienen conocimiento y puedan apoyar de alguna manera esas necesidades. Bueno, por mi parte son, gracias a todos ustedes. Es en la CGPIE, en el auditorio de la UPLC, aproximadamente empezaré a las 10 de la mañana. Les haremos llegar en su momento la convocatoria, la invitación a todos ustedes y desde luego a las unidades académicas para que puedan ustedes como expertos apoyar a estas propuestas y a su vez complementarlos todos, ¿no? Ya con un trabajo previo de las unidades académicas. Si quisiera entrar un poquito ahí. O sea, ¿se está invitando a los alumnos del nivel medio superior o maestros? No, docentes. Se conformaron lo que se llama una célula de producción de investigación educativa en cada unidad académica, y ellos van a presentar una propuesta, una pregunta de investigación una vez que ya tomaron una acción de formación que se les dio. Pero van a presentar una pregunta de investigación. Su propuesta de investigación educativa de acuerdo a sus necesidades o a lo que ellos consideran deben investigar, o inquietudes que ellos creen pueden ser investigadas, ¿no?